como lo prometimos, platicamos un poco más a fondo de lo que implica en términos de consumo de noticias y de entretenimiento, pero a través de canales digitales, los hallazgos que ha dado a conocer recientemente el Reuters Report en su versión 2020. Y para platicar este tema, le agradezco mucho a la doctora Grisel Salazar, quien es investigadora del programa de periodismo del CIDE y especialista en temas de estudios de medios, libertad de prensa y transparencia. Grisel, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Gaby, muchas gracias por dejarme participar en tu programa y por abrir el espacio a discutir estos temas tan relevantes. Oye, es que cada vez nos informamos más a través de canales digitales y también estamos regresando, como dicen, a los principios, a informarnos mejor con la prensa local. Esto es parte de los hallazgos. Si te parece, empezamos de lo general o particular de este Reuters Report. Sí, perfecto. Mira, esta tendencia de lo digital parece ser irreversible. Eso sí es una tendencia mundial. Y déjame platicarte un poquito del reporte. Este reporte se elabora de manera anual por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford y es uno de los pocos estudios con los que contamos los mexicanos para informarnos sobre cómo está funcionando el mercado de medios digitales. Entonces es muy interesante ver estas tendencias, esto que mencionabas, por ejemplo, de cómo cada vez más los usuarios estamos dependiendo de los medios en línea para informarnos y este declive pues ya muy marcado que vemos en todo lo que respecta a los medios impresos. Además, bueno, pues con la pandemia y el confinamiento, esa tendencia hacia lo digital, la dependencia hacia consultar lo que tienes a la mano desde tus dispositivos móviles, pues parece que ya es irreversible y profundamente sostenida. Totalmente. Te leíamos también en Twitter porque te seguimos. 28% de los encuestados inicia su jornada informándose en sitios online o bien en redes sociales. Increíble. Sí, así es. De hecho, como se podrán imaginar, pues esta tendencia es mucho más marcada entre audiencias jóvenes y ahí hay un reto muy importante para los medios en el sentido de que los usuarios entre 18 y 24 años, esto es para el mundo, pero en México también se confirma, estos usuarios jóvenes no se meten a los portales de los medios, sino que se meten a Facebook, a Twitter o a su red social de confianza, digamos, y desde ahí consultan pues las noticias que les van apareciendo, que les van llegando. Entonces la búsqueda es bastante diferente a una búsqueda pues más tradicional. Déjame nada más tocar el punto de la prensa local que lo dejé ahí. En las tendencias globales marcan un declive en las prensas regionales. Para México la tendencia desde este reporte aparece al revés. Aquí el tercer medio en importancia que resulta mencionado es algún diario local o regional, lo cual es muy interesante porque para países como Estados Unidos o Reino Unido se ha mostrado una tendencia generalizada de cierre de redacciones locales, especialmente por cuestiones financieras. Pero en México aparece todavía como uno de los medios más confiados y más consultados por la gente. Claro, hay que decir que esto se registra sobre todo para tendencias entre adultos de 45 y más años. Totalmente. Y a ver, más gente también está pagando por noticias en digital, porque creen que pagar por el contenido, algo que se discutía hace muchos años, sí, necesariamente la gente solo iba a seguir consumiendo en digital cosas gratuitas, les asegura pues que ese periodismo esté más comprometido y sea de mayor calidad. Este hallazgo también me llamó la atención. Sí, es muy interesante. Digamos, para México es todavía un porcentaje relativamente bajo, es del Sí. 17%, y es un punto porcentual de incremento respecto de lo que se mostraba para 2019, pero aún así es una señal bastante optimista, en el sentido de que la gente está premiando de alguna manera a los medios que están haciendo pues mejor su trabajo de verificación, que le esté invirtiendo mejores recursos de investigación y demás. Hay muchísimas razones por las cuales una persona invierte en consultar un medio o está dispuesto a pagar por leer una nota extra, pero esto sí apunta a que necesariamente el modelo de negocios tiene que ser repensado. O sea, inicialmente estaba esta creencia de por qué pagar por algo que estamos acostumbrados a tener gratis, pero las tendencias de consumo están cambiando. Entonces sí tenemos que realizar sobre todo estudios a profundidad de México, porque estas son tendencias generales globales para los 40 países que considera Reuters, pero para los usuarios y los lectores mexicanos sí tendríamos que explorar mucho mejor cuáles son esos motivos que hacen que la gente esté más propensa a pagar por noticias. Claro, y lo vemos en casos exitosos como Animal Político, que encabeza Daniel Moreno en nuestro país, ¿no? Un periodismo
de calidad, pero que de alguna manera recibe el apoyo de la gente justamente para premiarlos. Ahora, en la mayoría de los países encuestados les preocupa mucho, sobre todo Facebook, como una fuente de desinformación y fake news. En México y distintos estados también en este espacio anuncian que algo que les preocupa mucho es también WhatsApp. Sin embargo, también tendemos a informarnos en estas mismas fuentes a las que criticamos como promotoras de noticias falsas. ¿Qué opinas, Grisel? Crecientemente, como te mencionaba, sobre todo en términos de las audiencias jóvenes, el uso de las redes sociales para informarse es creciente. México es un país que tendría que estar poniendo atención a esto porque más del 60% de la población está en Facebook. No quiere decir que todos lo usen para informarse, pero sí hay una gran parte de la población que recibe aleatoriamente noticias, información que no está verificada o que no cuenta necesariamente con mecánicas de verificación. Y bueno, por supuesto sabemos que las redes sociales son el medio principal para difusión de noticias falsas. Regresando un poco a esta discusión de por qué pagamos por noticias, creo que también en la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de contar con información de buena calidad que esté verificada y respaldada, y esto pues no hay como nada que esté asegurando que a partir del mensaje de WhatsApp o de Facebook se vaya a concretar. Por eso, necesariamente a los estudios sobre medios tendríamos que estar emprendiendo campañas de alfabetización mediática que eduque a las audiencias y que les enseñe a distinguir entre información verificada y no verificada. Totalmente, ciudadanía digital, lo que tocamos mucho en este programa. El Así es. dispositivo por excelencia para consumir noticias sigue siendo y será el teléfono inteligente, increíble también. Sí, así es, y tiene que ver mucho con la portabilidad, porque hay mucha gente en el transporte público, en esperas, en, digamos, en espacios cotidianos, está consultando constantemente los dispositivos. Entonces ahí hay todo un diseño, esta es una percepción mía más allá del reporte, un reto de diseño de los sitios noticiosos, para que se haga mucho más manejable y mucho más amigable en términos de no tener que estar abriendo varias pestañas o que la letra sea lo suficientemente grande. O sea, pensar en que la tendencia digital va, el dispositivo electrónico se va a consolidar como el medio de consulta por excelencia y en ese sentido tendrían que adaptarse los contenidos y los formatos para facilidad de consulta. Totalmente de acuerdo. Ahora, en nuestro país, este Reuters Report da a conocer que CNN y Aristegui Online encabezan la lista de medios más confiables. Repite incluso Aristegui, repite CNN, pero hay algo importantísimo de quien también repite. Permíteme decirlo porque es un tema importante para la casa y es Canal 22, que Claro. está dentro de los medios con mayor confianza entre los encuestados, el único medio público, ojo, la televisora mejor calificada en confiabilidad y el medio que no es principalmente noticioso, pero que la gente confía enterarse también de alguna manera con nosotros en las distintas vertientes culturales. Sí, así es muy interesante porque Canal 22 aparece con el 64% de menciones respecto de los encuestados que afirmaron confiar en alguno de estos medios. Como mencionaba, bueno, aparecen estos grandes corporativos como los más consultados, pero paradójicamente aparecen como los menos confiados. Para Canal 22 aparece en esta escala como intermedia, quizás hay que poner mucha atención en que la audiencia sí está premiando, como decíamos hace un momento, los medios en los que se acerca para obtener información más verificada, más confiable. Y sí, efectivamente, Canal 22 cuenta con un respaldo bastante importante. De hecho, aparece entre los 5 primeros lugares de los medios más confiables. Que eso desde luego es un premio al trabajo periodístico en sus distintas vertientes culturales que se hace en casa. Así que teníamos que comentarlo. Doctora Grisel Salazar, una delicia como siempre platicar contigo. Te seguimos y por supuesto te invitamos a que frecuentemente podamos platicar de estos temas que, bueno, tú como estudiosa de los medios, lo sabes bien, de libertad de prensa y transparencia, salen y es importante tener un termómetro de lo que ocurre. Te agradezco muchísimo esta charla. Gracias a ti, Gaby, y qué bueno que le ponen atención a estos temas porque realmente sabemos muy poco en términos sistemáticos sobre cómo está consumiendo la gente los medios y sobre todo el ámbito digital. Así que gracias por invitarme y estoy a la orden cuando quieras. Muchas gracias. Buen día.